un día como hoy, pero de 1815, se produció un episodio similar al 17 de abril de este año. Porque habían pasado 5 años de la Revolución de Mayo, y esos 5 años de la Revolución de Mayo todavía el concepto de independencia no estaba instalado desde 1810, 5 años después, porque seguía existiendo la bandera española como símbolo de los primeros 5 años de que el grupo patriota se sublevara contra lo que estaba pasando en España, que en realidad tenemos que presentar un análisis mucho más profundo de qué pasó concretamente en el puerto de Buenos Aires, qué pasó con Napoleón en España, qué ocurrió en definitiva. Por eso la fecha madre de la independencia nacional es el 9 de julio, pero tampoco se conmemoraba hasta la llegada de Juan Manuel de Rosas, porque se tomaba el 25 de mayo como fiesta patria. Pero este aquí que del 25 de mayo hasta el 17 de abril de 5 años después, estaba la bandera española que se seguía tributando por parte de aquellos patriotas de 1810. Y un día como hoy, en la fortaleza de Buenos Aires, se instala concretamente la bandera azul y blanca. Es decir, que hoy es el aniversario de que por primera vez nuestra enseña patria estuvo en la ciudad de Buenos Aires como tributo y homenaje a su creador Belgrano y como representatividad a partir de ese momento de la diferencia que existía con el Reino de España. Ayer, en un anuncio de una desesperada búsqueda de legalizar la cesación de pago con que el gobierno de Macri dejó a la Argentina, se avanza en un paso para romper las cadenas de la dependencia. En el medio del 17 de abril de 1815 y el 17 de abril del 2020, ocurrió un episodio singular. Y pasó en 1946, cuando el presidente Perón decretó la independencia económica de la Argentina, porque la Argentina no tenía ninguna deuda con el mundo, había repatriado la totalidad de la deuda existente, y cuando lo voltearon allá por 1955, el país era acreedor, es decir, nos debían a nosotros. Llegó la fusiladora, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional, empezaron a desfilar los distintos turnos presidenciales de Frondizi en adelante para tocar el timbre del fondo y pedir asistencia. Es decir, la Argentina productiva de Perón había dado paso a la Argentina especulativa y financiera. Frondizi con el petróleo y con las inversiones en la Patagonia y el paralelo 42 y todas las cosas que se inventaron en aquel tiempo y en aquel momento, tocaba el timbre para endeudar al país en poco dinero en aquella época, $200.000, pero de ahí se arrancó y no se paró nunca. Llegó 1973, el peronismo recupera el gobierno y se debían 11.000 millones de dólares de la llamada Revolución Argentina y de los gobiernos que antiguamente a la Revolución Argentina, disfrazados de pseudos democráticos porque el peronismo estaba proscrito, habían endeudado al país. Se comenzó a bajar. Cuando llega el golpe, se había bajado a 8.000 millones, es decir, la Argentina estaba otra vez en camino de hacer desaparecer el endeudamiento externo. Pero además se habían nacionalizado las bocas de combustible, se habían tomado otras medidas en favor de la economía nacional y el golpe más cruento del 76. Otra vez la misma carrera, otra vez la misma película, otra vez Martínez de Oz y los endeudadores, pasando por todos los turnos políticos tocando timbre. Llegó Kirchner y con la baña hacen el mega canje y lo dejan atado a la inflación. Por eso había que ocultar los números del INDEC, porque si no cada vez debíamos más. Llega Cristina paga intereses, paga 200.000 millones de dólares de intereses, y nosotros decíamos permanentemente cuando los defensores de Cristina decían se ha cancelado, no, nunca se canceló la deuda, se pagaban los intereses de la deuda y se endeudó la Argentina en 100.000 millones de dólares más. Pero en un ratito, Mauricio Macri
destrozó todo lo que se había hecho, nos devolvió la deuda al fondo, porque Kirchner había saldado y cancelado la deuda del Fondo Monetario, nos metió en un intento de que la Argentina se quedara hasta los huesos endeudada con el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional a un país. Menos mal que se acortó tiempo, porque después de las elecciones parte de lo que había que girar no lo giraron, y entonces le debemos menos de lo que le estaríamos debiendo. Pero en los interinatos, la gente se olvida de un Fernando de la Ruina que evaporó 200.000 millones de dólares en un ratito, se fue con muertos y en helicóptero, donde el blindaje, el megacanje y las joyas de la abuela que había vendido Menem con las privatizaciones la hicieron evaporar. Y terminó en Domingo Felipe Cavallo, otra vez como ministro de Economía. De manera que es muy viejo esto de estar negociando endeudamiento en la Argentina, de la misma manera que la historia cuenta a 1810 como un grito patrio, y estuvimos 5 años con la bandera española. La historia cuenta también los gobiernos que pagan o dejan de pagar, y entonces aparecen ahora una enorme cantidad de saltimbanquis de la prensa canalla a tratar de decir que es agresiva la oferta argentina, que los fondos rechazan, que el Fondo Monetario no le va a prestar más plata a la Argentina. Miren, la cantidad de cosas que se han leído en las últimas 48 horas y las que se van a seguir leyendo y viendo, no van a tener parangón. Estos operadores del mundo de las finanzas, del libre pensamiento liberal, endeudador, son los mismos que sostuvieron que Domingo Felipe Cavallo era la solución, que antes era el Sogaray, que antes había sido Martínez de Oz, que antes había sido Alemán, que siempre había aparecido algún maestro de la predigitación y hacía desaparecer los males pidiendo plata prestada. Estamos en un momento absolutamente atípico, porque la crisis universal nos ayuda, aunque parezca mentira esto. Es decir, la crisis del coronavirus, donde la economía tambalea y nadie sabe a dónde va, nos ayuda porque nosotros estamos haciendo una oferta de pago con una quita tal cual la había anticipado este programa antes de que se anunciara en otros medios de lo que iba a pasar. Acertamos en todo, menos en los 4 años que dijimos que se iba a empezar a pagar a los 4. Bueno, el ministro dijo ayer que se va a empezar a pagar a los 3, la oferta argentina. Y entonces nos encontramos con la enorme cantidad de destructores, con aquellos que no son opositores, sino que son enfermos de la mentira en la Internet, y hacen circular cualquier cosa, desde que los muertos que tenemos en la Argentina no son ciertos, de que los contagiados, de que no se hacen la cantidad necesaria de pruebas. Miren, es de tal magnitud lo imbécil de la maldad instalada en las redes sociales, y la gente repite, y esto es lo grave, se enganchan con cualquier cosa, se enganchan con la conspiración, dio vuelta por allí y lo daban como verdad revelada un ignoto y desconocido personaje que llegó a decir que él sabía hasta la hora en que el presidente había recibido un llamado de George Soros, un macañador fenomenal, y lo repitieron todos, lo dieron como verdad revelada. Como si yo supiera lo que hizo Fernández en determinada hora del día, dijo, y a esa hora recibió el llamado de Soros. Un mentiroso, pero la gente lo tomó, lo repitió y lo instaló. Y así todo el tiempo bombardean a una sociedad aturdida, desinformada, que cree en las mentiras de las redes sociales, y entonces nadie sabe cuál es la auténtica verdad de lo que está pasando. Pero nos mintieron muchas veces. Nos mintieron desde el poder, nos mintieron fuera del poder, nos mintieron siendo oposición, nos mintieron siendo gobierno. La mentira siempre ha existido. Y también ha existido en todos los colores políticos. Porque también durante el kirchnerismo se decía que se pagaba la deuda y nosotros decíamos que no se pagaba la deuda, que se pagaban los intereses. Y estamos frente a una sociedad que no sabe muy bien de qué se trata. Bueno, se trata de esto, a ver si ponemos en claro. El país está quebrado y la administración de Macri la terminó de quebrar totalmente. Se disfrazó todo el tiempo, por eso el corralito de Macri al dólar, se disfrazó todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, la cesación de pago del gobierno amarillo. Fernández hizo lo mismo, no dijo vamos a investigar, dijo voy a honrar la deuda, porque la había tomado un gobierno democrático.
porque la oportunidad de no haber pagado nada la teníamos con Alfonsín, porque habíamos entrado en los compromisos que había asumido una dictadura y era la gran oportunidad argentina de decir no pagamos nada. Se lo había propuesto Alfonsín armar un club de deudores en aquel momento, el que era presidente de Perú, Alan García, que después pegó el salto para el otro lado, y no quiso Alfonsín hacer un club de deudores. Y así la Argentina entró en el reconocimiento de la deuda fraudulenta creada por los militares, que ya le había costado al gobierno del 73 lo de la Revolución Argentina, que después le costó lo que dejó la revolución del proceso, y que fue legalizada por la democracia, que en lugar de investigar avanzó y siguió adelante. Alejandro Olmos, que se inmoló defendiendo el tema, que hizo una denuncia penal, no que hizo un libro, hizo una denuncia penal que se transformó en libro, tuvo como resultado que un juez dijera que tenía razón, pero que tenía que decidirlo el Parlamento. Después de cajonearlo durante años, determinó ese juez, al que después premiaron haciéndolo camarista, el juez Ballestero, que no se podía hacer nada, que lo tenía que hacer el Parlamento. Y Martínez de Oz paseó por la calle Florida y se murió sin ir preso en ningún momento. Y allí dejaron sus huellas un montón de argentinos, incluyendo Domingo Felipe Cavallo, que está vivo, donde anotaban la deuda externa en una libreta, que no existía control en el gobierno nacional. Todo esto pasó a espaldas de un pueblo que se sufre todos los días las consecuencias de los malos administradores, de los políticos corruptos, de los economistas equivocados, de los que a propósito se equivocan y de los que hacen el gran negocio en la timba financiera, hablando de privatismo, llenándose los bolsillos como proveedores del Estado. La Argentina está en un momento crítico. La oferta que se le hace al mundo de la timba es lo que Argentina cree que puede pagar, pero tampoco sabemos si es cierto, porque no sabemos qué va a pasar con la economía universal, porque no sabemos de qué manera va a seguir todo esto. Pero hay hoy quienes en las redes osan decir que los bonistas están enojados, al igual que el tarambana ese que salió a decir que sabía a la hora que el Zorro le había llamado al presidente. Estos tarambanas de la prensa que trabajan a sueldo le quieren hacer creer a sus lectores que en realidad los bonistas están enojados, cuando los bonistas no saben ni siquiera dónde se van a meter los dólares si la economía mundial se derrumba. Nos están contando una película todo el tiempo desde una prensa que tiene intereses graves y muy jugados. Ahora necesitamos que tampoco el gobierno nos venda ilusiones, y necesitamos que el Banco Central de la República Argentina trabaje como corresponda, que ponga en vereda a lo que está ocurriendo con los banqueros en el país, que tome decisiones drásticas, que evite que la timba financiera del dólar a futuro que usan los empresarios para sacar dinero y que además usan los empresarios después para decir se fue todo para arriba, tenga participación del Banco Central y vaya con el rigor de la ley. No sirve las promesas, se lo hemos dicho al presidente desde hace rato en este espacio, porque aquello de decir no es mejor que realizar, porque siempre es mejor, antes que prometer, realizar las cosas. Por eso, quien decía que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, sigue siendo el más grande presidente de la historia política argentina, el padre de la democracia, Juan Domingo Perón.